Este vídeo muestra apisonadoras, excavadoras y camiones israelíes pavimentando una nueva carretera a lo largo de la frontera entre Gaza y Egipto. Están construyendo una nueva zona de seguridad conocida como el Corredor Filadelfia, y los israelíes están allí para quedarse. Este es su aspecto durante el día. Se están diseñando nuevas realidades sobre el terreno, realidades que insinúan el objetivo final de Israel para Gaza. Si ampliamos la imagen, podemos ver cómo Israel construye redes de carreteras por toda la franja de Gaza, algunas de ellas de kilómetros de ancho, incluida una zona de seguridad alrededor de los bordes del enclave. Estas estarán fortificadas con puestos de control, torres de vigilancia, bases y otras herramientas de vigilancia. Utilizando estos corredores estratégicos, el ejército israelí podrá vigilar cualquier punto de Gaza sin ocupar necesariamente todo el territorio. La idea es que, en la Gaza de la posguerra, cada vez que los combatientes de Hamás salgan a la superficie desde el subsuelo y se preparen para disparar cohetes, los israelíes los detecten en unos minutos y lancen un contraataque. Los dirigentes israelíes creen que estos corredores harían improbables a largo plazo nuevas transgresiones de Hamás, o al menos disminuirían el daño que pueden infligir. La población civil palestina podría regresar, aunque residiría en trozos de territorio más pequeños, cada uno desconectado del otro. Los conflictos son así. La mano que gana dibuja el mapa. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Israel y Hamás luchan a cara descubierta mientras navegan por un campo de minas político a puerta cerrada. Gran parte de las negociaciones convergen en torno a las configuraciones de las zonas de seguridad israelíes dentro de Gaza en forma de corredores extrajudiciales. Netanyahu es inflexible respecto a dos, pero ya se está construyendo un tercero y hay otros dos en proyecto. Utilizando estos corredores, Israel dispondrá de medios para dictar permanentemente la vida en Gaza, al tiempo que dará a sus tropas la flexibilidad necesaria para desplegarse rápidamente por todo el enclave. Uno de los principales puntos conflictivos de la negociación hasta ahora ha sido el Corredor Filadelfia, concretamente quién lo controlará. Con una longitud aproximada de 14 kilómetros y una anchura de 100 metros, el corredor divide en dos el municipio de Rafah, en Gaza, y la región egipcia del Sinaí. Va desde el mar Mediterráneo hasta el paso fronterizo de Kerem Shalom, que es el punto de encuentro de Gaza, Egipto e Israel. El corredor incluye también el paso fronterizo de Rafah, único punto de tránsito entre Egipto y Gaza. Sin embargo, este cruce se ha abierto y cerrado repetidamente a lo largo de los años, dependiendo de las circunstancias de seguridad. En virtud del acuerdo de 1979, se permitió a Israel desplegar fuerzas armadas limitadas en el corredor, pero no más de 4 batallones de infantería, incluida la infraestructura militar adecuada. Sin embargo, Israel no estaba autorizado a desplegar tanques, artillería ni misiles antiaéreos, por lo que el funcionamiento del Corredor Filadelfia fue coordinado principalmente por Egipto. Este acuerdo constituyó un componente fundamental del Tratado de Paz israelo-egipcio. En 2005, Israel retiró su ejército de Gaza como parte de un plan de retirada. Esta salida incluía la retirada del Corredor Filadelfia, así como la evacuación de unos 9.000 colonos israelíes que vivían en 25 asentamientos ilegales en Gaza. Egipto asumió entonces la plena responsabilidad sobre el Corredor Filadelfia, y más tarde se incorporó a la misión a la Autoridad Palestina. Poco después, se firmó un segundo acuerdo legal entre Egipto e Israel que permitía al primero desplegar 750 guardias fronterizos para patrullar el corredor con fines antiterroristas pero no militares. La responsabilidad de Egipto se amplió, y ahora se le encomendó la tarea de impedir el contrabando y la infiltración. 2 años después, en 2007, Hamás tomó el control total de la franja de Gaza y expulsó a la Autoridad Palestina de la región. Israel respondió decretando un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo de la franja de Gaza. Nadie entraba ni salía sin la aprobación israelí. Egipto, mientras tanto, abría intermitentemente el paso fronterizo de Rafah durante ese tiempo. Atrapado entre Egipto e Israel, Hamás optó por una nueva estrategia.
Empezó a construir túneles entre Gaza y el Sinaí egipcio. Esta infraestructura subterránea se utilizaba para el contrabando de mercancías y armas, pero su escala era enorme. Entre 2011 y 2015, las fuerzas egipcias destruyeron más de 2.000 de estos túneles de Hamás, y estos eran solo los pasadizos que se detectaron. Utilizando estos túneles, Hamás creó nuevas realidades sobre el terreno. El paso fronterizo de Rafah ya no era el único punto de entrada y salida a Gaza. Y lo que es más importante, ni Egipto ni Israel ejercían ningún control sobre los túneles. Netanyahu y su gabinete han identificado el corredor de Filadelfia y los túneles de Hamás que pasan por debajo como el eslabón más débil de la cadena que rodea Gaza. Por ello, cuando comenzaron las hostilidades actuales, Israel recuperó el control del corredor en mayo de 2024. Ahora insiste en mantener una presencia allí para impedir que Hamás reponga sus recursos perdidos. El gabinete de Netanyahu argumenta que sin el control israelí sobre el corredor Filadelfia, Hamás se rearmará y aumentará su fuerza militar y su infraestructura en pocos años. Esto, argumentan, convertirá a Gaza en un lastre de seguridad a largo plazo para el Estado de Israel. Hamás lo ve de otro modo. Sus negociadores exigen que se retiren todas las fuerzas israelíes del corredor y que se devuelva la zona al control de Hamás como parte de un alto el fuego duradero. A Egipto tampoco le agrada la continua presencia israelí en el corredor. Los egipcios argumentan que una presencia militar israelí permanente a gran escala en la zona violaría el Tratado de Paz de 1979. Técnicamente es un punto válido. El corredor Filadelfia ha sido una zona de amortiguación entre Egipto e Israel durante más de 4 décadas. Se ha mantenido mediante 2 acuerdos bilaterales entre diplomáticos egipcios e israelíes. Desde mayo se han propuesto diversos compromisos, como la retirada de la mayoría de las fuerzas israelíes, a cambio de la instalación de torres de vigilancia israelíes a lo largo de la línea fronteriza. Sin embargo, Egipto ha rechazado la propuesta, mientras que Israel no puede devolver la situación a lo que era antes de las hostilidades actuales. Los israelíes consideran que deben garantizar la seguridad de sus comunidades fronterizas, por lo que lo hacen unilateralmente pavimentando la totalidad del corredor. Esencialmente, Israel lleva ahora la voz cantante en el corredor de Filadelfia. El objetivo final de Israel para Gaza es desmantelar la presencia de Hamás y garantizar que no pueda volver a producirse ninguna acumulación. Controlar el corredor Filadelfia es esencial para ese plan, pero hay algo más. Más al norte se encuentra el corredor de Netzarim, establecido como resultado de las hostilidades actuales. Con unos 6 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de anchura, el corredor de Netzarim se extiende desde la frontera israelí hasta el mar Mediterráneo. También divide en 2 la ciudad de Gaza del resto de la franja. El propio nombre, Netzarim, es una alusión al futuro. Netzarim era uno de los asentamientos ilegales israelíes que existían en la franja de Gaza antes de la retirada israelí en 2005. Por tanto, la reintroducción del nombre insinúa que los israelíes podrían considerar la posibilidad de reanudar los esfuerzos para construir nuevos asentamientos en Gaza. Algunos ministros israelíes de alto rango, como Ben Gavir, así lo han sugerido. El corredor de Netzarim alberga al menos 5 bases militares avanzadas que se utilizan para vigilar y controlar la circulación de personas entre el norte y el sur de Gaza. La construcción de estos puestos avanzados y el extenso desbroce de tierras en las proximidades sugieren que las botas israelíes sobre el terreno van a ser permanentes. De modo que, incluso después de que las hostilidades actuales amainen y los civiles palestinos regresen a sus hogares, o a lo que quede de ellos, Israel tendrá la capacidad de controlar la vida en Gaza sin necesidad de ocupar la zona por completo. Netanyahu ya ha declarado que, en virtud de un acuerdo de tregua, Israel no se retiraría de los corredores de Filadelfia y Netzarim, incluido el paso fronterizo de Rafah. Los diplomáticos palestinos rechazan estas zonas tampón en ambos corredores y sostienen que Netanyahu añadió estos puntos de negociación para hacer descarrilar las conversaciones sobre el alto el fuego. Este es ahora el principal obstáculo para un acuerdo de tregua. Incluso los estadounidenses tienen problemas con los nuevos puntos de negociación.
El plan de negociaciones aprobado por Biden e incluso las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU no mencionan la presencia israelí en los corredores de Filadelfia y Netzarim. Aún así, Netanyahu sigue presionando. Sin fuerzas ejecutoras, las normas no son más que educadas sugerencias. Mientras tanto, el gobierno israelí también está trabajando ahora en una tercera zona tampón. Las fuerzas israelíes han tomado el control del puerto de Han Yunis y han desalojado y despejado el tramo de territorio que va hacia la ciudad israelí de Kisufim. Se han destruido edificios y se ha arrasado gran parte de la tierra. Es probable que un nuevo corredor atraviese este territorio, que marca uno de los puntos más estrechos de la Franja de Gaza. Conectará directamente a las fuerzas israelíes con Han Yunis, permitiendo que las botas israelíes estén sobre el terreno en cuestión de minutos. La anchura del corredor Kisufim está aún por determinar, pero sus configuraciones podrían muy bien parecerse a las del corredor Netzarim. Al emplear estas tres zonas de amortiguación, los corredores Filadelfia, Netzarim y Kisufim, la Franja de Gaza queda efectivamente dividida en tres bloques. Pero ahí no acaba la cosa. En agosto de 2024, Médicos del Mundo informó de que las fuerzas israelíes que operaban en la zona humanitaria habían trasladado a civiles y trabajadores humanitarios a otro lugar, reduciendo el tamaño de la zona segura. Es posible que Israel esté planeando otro corredor más por aquí, atravesando en diagonal los municipios de Rafah y Yan Yunis. Hacerlo aumentaría aún más el control israelí sobre los movimientos de personas y mercancías al separar el paso de Rafah del de Han Yunis. Dependiendo del resultado de las hostilidades y las negociaciones, este corredor aún sin nombre podría ver la construcción de nuevas infraestructuras militares israelíes en una fecha posterior. También se habla de crear un quinto corredor para separar la ciudad de Beit Hanun de la ciudad de Gaza. Este quinto corredor, que también iría en diagonal, crearía una pequeña bolsa de territorio que posiblemente se destinaría al reasentamiento israelí. Todavía es demasiado pronto para decir algo definitivo sobre los dos corredores diagonales, pero los partidarios de la línea dura israelí han expresado su apoyo a estos proyectos. La suma de estos 3 o posiblemente 5 corredores permitiría a las fuerzas israelíes vigilar cualquier punto de la Franja de Gaza y responder en cuestión de minutos a cualquier amenaza. En otras palabras, Israel está convirtiendo Gaza en una pecera, con vigilancia por todos lados. En conjunto, en su lucha contra Hamás, Israel ha jugado a largo plazo. Algunos dirán que jugaron lento. Ahora ha reducido efectivamente a Hamás de un ejército capaz de disparar 1000 cohetes por hora a una insurgencia que puede disparar una docena de cohetes en ocasiones especiales. Para los israelíes, la clave está ahora en impedir que Hamás se reagrupe y reponga sus recursos. En teoría, cada vez que un combatiente de Hamás saliera de los túneles subterráneos, no tendría más que unos minutos para preparar y lanzar un cohete antes de desaparecer. Esas son las condiciones que los corredores imponen a Gaza. Sin embargo, los planos rara vez sobreviven a la construcción. Aunque el objetivo final de Israel para Gaza podría ser tanto el regreso de los civiles palestinos como el de los colonos israelíes, los corredores se convertirían en cortafuegos de futuros ataques. Tampoco abordan las cuestiones fundamentales entre israelíes y palestinos. El antagonismo entre ambas comunidades persistirá, si no empeorará. Así pues, aunque el mapa se redibujará con nuevas líneas, la enemistad seguirá bajo la tinta. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.